Muy bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente al día de hoy del curso de química. Para ello te voy a pedir tu cuadernito de apuntes, no te vayas a olvidar tenerlo a la mano, ¿ya? Número 1. Número 2, siéntate derecho. Número 3, baje el pie de donde esté colocado. Número 4, no se distraiga con nada de lo que está a tu alrededor, porque esta primera parte es donde vamos a mencionar muchas cosas importantes y usted tiene que estar atento, ¿ya? O atenta a lo que vamos a decir, ¿ya? A continuación. A ver, vamos a ver aquí. Tenemos... Nuestra clase del día de hoy corresponde al método científico. En el capítulo 2 vamos a ver este método que justamente te había estado mencionando ya la semana pasada. El hablar de un método científico, vamos a hablar específicamente de unas pautas, de unos pasos que se van a dar para que el conocimiento que tengamos sea verdadero, sea válido. Podemos tener de repente un conocimiento efímero, pero puede darse que solamente son suposiciones, por eso se llama efímero, ¿no? Son ciertas suposiciones. ¿Y cuándo será verdadera? Cuando pase por un método científico. Entonces hoy día vamos a ver cuándo surge, cuándo se da, cuándo se habla ya de la ciencia, la química propiamente dicha como ciencia. Vamos a hablar de un personaje importante que aportó mucho a la química y que también lo hemos escuchado en la clase de física junto con Nicolás Copérnico. Entonces vamos a ver nuestra clasecita en qué consiste el método científico. El método científico. ¿Qué es el método científico? ¿A qué nos referimos con el método científico? Cuando hablamos de método científico vamos a hablar exclusivamente de un conjunto de pasos ordenados que permitan dar una explicación lógica sobre un fenómeno. Cuando hablamos, mencionamos pasos ordenados, estamos refiriéndonos que todo es secuencial. No puede haber uno que se saltea antes, no. Todo es una secuencia, es paulatino. Entonces, empezamos viendo todo lo que ocurre a nuestro alrededor y con esa observación vamos a crearnos pues ciertas ideas, ciertas conjeturas que para poder hacerlas ciertas, verdaderas, propiamente dichas, válidas, tiene que pasar por un método científico, con experimentación, con conclusiones para poder llegar a una teoría y si es posible, una ley. Entonces recuerda que todo método científico son pasos ordenados, que son pasos ordenados, ¿ya? En donde se va a dar validez a estos conocimientos que el hombre fue adquiriendo a través del tiempo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un método científico propiamente dicho con respecto a la química, la química como ciencia se da con un personaje, con el aporte de un personaje en el siglo XVI. Este personaje es Galileo Galilei. Con él nace la química como ciencia, ¿ya? Específicamente la química como ciencia. Entonces, el método científico en la edad moderna se dan muchos trabajos con este personaje, un eminente físico, astrónomo, Galileo Galilei, en el siglo XVI. ¿Qué aporta Galileo Galilei? Galileo Galilei dice que este método científico, esta química como ciencia, consiste en la observación sistemática, la medición, la experimentación, formulación, análisis y modificación de la hipótesis. Cuando hablemos de hipótesis, vamos a hablar, como te mencionaba hace un instante, de ciertas ideas que nosotros vamos a tener referente a un fenómeno. Entonces, estas ideas que vamos a tener son interrogantes. ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y tal vez? ¿Qué hubiese pasado? O sea, estas interrogantes, cuando yo te hago preguntas, ¿tú qué me das?
Respuestas. Respuestas. Entonces, estas preguntas que voy a tener por haber observado algo, me va a dar unas posibles respuestas. A estas posibles respuestas se le conoce como hipótesis. Entonces, para que esta hipótesis sea válida, sea verdadera, tiene que pasar, 1, observación, 2, medición, porque tiene que ser exacta, ¿no? Hablar de un experimento, y el experimento, como te digo, tiene ciertas medidas, no podemos echar más, menos, porque puede surgir, pues no, incluso una explosión. Luego, esta experimentación me va a dar conclusiones que me van a ayudar, pues, ¿no?, a poder formular, analizar lo que había mencionado y modificar esta idea, modificar esta hipótesis. Entonces, Galileo Galilei es considerado por ello como el creador del método científico. A Galileo Galilei se le considera el creador del método científico por este aporte muy importante que hace a la química. Además, Galileo Galilei es un personaje, por el hecho de ser astrónomo, es un personaje que le encantaba ver el espacio. En el siglo XVI, en la época en la que él vivía, le encantaba ver el espacio y querer conocer más allá de lo que ya se había estudiado. Entonces, él analizaba las estrellas. En ese tiempo existía no lo que existe ahora, pues un telescopio, ¿no?, especializado y todo ello, sino existía el catalejo. El catalejo, a ver, un ratito, el catalejo era un instrumento que se utilizaba en aquella época. Pero como este aparato no le era muy útil, él perfeccionó el catalejo. Al perfeccionar el catalejo, ¿qué hace? Lo va a mejorar y ahora le va a llamar telescopio. Entonces, Galileo Galilei crea el primer telescopio. Y con este telescopio pudo ver más allá de lo que ya estaba, pues, estudiado, hasta el punto de descubrir los satélites que tiene el planeta Júpiter. ¿Ya? Entonces, Vania, Fabiana, ¿me han anotado lo que he mencionado? Sí, ellas están imaginando cómo estaba Galileo Galilei mirando, creando, ¿no? Siempre es bueno imaginar. Yo cuando cuento estas cosas, parte de la historia, pero enfocada en ciencia, me imagino cómo se habrá sentido ese personaje, ¿no? Y cómo ha vivido en esa época. Entonces, es por ello que a Galileo Galilei se le considera como el creador del método científico, por las aportaciones que hace tanto a la química como a la ciencia. Además, tú recuerdas que cuando hablábamos en física sobre la Tierra y sus características, habíamos mencionado dos teorías, una que era la geocéntrica y la otra que era la heliocéntrica. ¿En cuál de las dos teorías mencionamos a Galileo Galilei? Eh, ¿En cuál de las dos teorías? Es por eso que es importante que ustedes anoten, porque yo mezclo, ¿eh? Curso con curso mezclo y te voy a ver si realmente estás atento o atenta a la clase. ¿Ves? A Galileo Galilei se mencionó en la teoría heliocéntrica. Heliocéntrica. En la teoría heliocéntrica. Porque él también, después de un siglo de Nicolás Copérnico, quien es el fundador de la teoría, en la teoría heliocéntrica, pues Galileo Galilei un siglo después reafirma, dice con la creación del telescopio, que todo lo que decía Nicolás Copérnico era cierto, que los planetas, los satélites giraban alrededor del Sol, ¿no? Gracias a la ayuda, uno, del método científico y dos, por la creación de su telescopio, ¿ya? Entonces, aquí tenemos pues los aportes de Galileo Galilei. Vamos a continuar ahora con los pasos de un método científico, ¿ya?
los pasos de un método científico. Entonces, vamos a ver un ratitito, denme un instante para poder hacer esta explicación. Okay. Listo, continuamos. Vamos a ver los pasos del método científico. El método científico de por sí tiene muchos pasos. Como te dije, eran ordenados, uno detrás de otro. ¿Ya? El primer paso que vamos a tener es la observación. El primer paso que vamos a tener es la observación. Seguido, por eso lo he puesto a continuación rapidito, seguido ¿de qué? De que esta observación, al utilizar mis sentidos, me van a dar muchas preguntas. Me voy a cuestionar. Entonces recuerda que en la observación vas a utilizar ¿qué? Vas a utilizar tus sentidos. Palabra clave en observación. ¿Ya? Recuerda. Observación, yo hago uso de mis sentidos, porque con los sentidos yo puedo percibir todo lo que está a mi alrededor, ya sea por los ojos, por mi nariz, escuchando o tocando, ¿no? Entonces, incluso probando para saber. Entonces, con los sentidos, voy a poder realizar las observaciones. Ahora, estas observaciones que yo voy a realizar me va a permitir descubrir ciertas cualidades que presenta ese fenómeno. ¿Ya? Me permite no solamente verlo nada más, sino que yo voy a descubrir más allá de lo que vamos a poner, ¿no? Este lapicero, por ejemplo, me sucedió. Yo no he hecho el experimento, pero me sucede. Mira este lapicero que tengo en la mano. ¿Tiene tinta? Sí. Sí tiene, Miss. Sí tiene tinta. Pero cogí un lapicero que tenía tinta, que estaba prácticamente nuevo, y quise escribir y no escribía nada. Nuevamente intenté y no escribía nada. Entonces me dije, pero si está nuevo, ¿por qué? Primera pregunta. 2, ¿y si se cayó de punta? Segunda cuestión. 3, como ha pasado 2 años de pandemia, no lo he utilizado mucho. Mira, imagínate. O sea, me puede arrojar un fenómeno, un hecho tan sencillo, muchas preguntas. Eso es lo que sucede cuando vamos a empezar a realizar un método científico. Si hubiese querido seguir investigando, pues de repente lograba concluir en algo, ¿no? Pero solamente me quedé en la observación y me pasé a las preguntas y a la hipótesis. Y ahí me quedé. Normalmente, cuando realizamos el método científico, ustedes van a llegar hasta el paso 6 incluso. Hasta ahí van a llegar, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Es un ejemplito para que puedan entender. La observación va a hacer uso de nuestros sentidos. Palabra clave. Estos sentidos, esta observación me va a ayudar a descubrir cualidades del fenómeno. ¿Ya? ¿Por qué? Tiene un fin, ¿no? El fin es ¿qué cosa? Percibir, registrar las diferentes características que presenta ese fenómeno, ¿no? Las diferentes características que presenta ese fenómeno. Y me voy a empezar a cuestionar. Al cuestionarme, voy a hacer preguntas, lo que te comentaba, ¿no? El por qué, cómo. Y estas preguntas me van a dar unas posibles respuestas. Las posibles respuestas se le conoce como hipótesis. Entonces, aquí la palabra clave, posibles respuestas. ¿Ya? Posibles respuestas. Entonces, en hipótesis le vamos a dar posibles respuestas. Ahora, entre la observación y las respuestas, incluyendo mis preguntas, voy a realizar ¿qué cosa? Una recolección de datos, ¿ya? Entre la observación y la hipótesis, como voy a tener preguntas, como voy a observar, como voy a sacar características, voy a tener que anotar ciertos datos. La anotación de estos datos se llama recopilación, ¿ya? Recopilación de datos. Es más,
Esta recopilación de datos, no lo he colocado aquí específicamente, pero es que se va a dar en múltiples pasos, ¿ya? Porque en múltiples pasos vas a hacer anotaciones y todos ellos son recolecciones de datos. Es por eso que es un incierto en qué parte está. Pero aquí sí hay. Por ejemplo, cuando tú anotas en un experimento, vas anotando, análisis de resultados, vas anotando en cada momento. Y a todo ese recojo de datos se llama recolección de datos, ¿ya? Cuando vas anotando. Entonces, como paso número 3, aquí lo tengo, la hipótesis. La hipótesis, al darme posibles respuestas, no todas van a ser verdaderas, van a haber falsas. Entonces, para que pueda yo definir cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas, realizo la experimentación. La experimentación, propiamente dicho, son experimentos, ¿no? Son experimentos. Jesús, ¿dónde se realizan los experimentos? En, en un laboratorio. Sí, en un laboratorio. Gracias. ¿Quién le ha soplado por ahí? Ajá, el compañero. Sí, en un laboratorio, ¿ya? En un laboratorio realizamos el experimento. ¿Por qué? Porque un laboratorio es un ambiente propicio para poder realizarlo. Tiene instrumentos, tiene lavaderos, tienen objetos que nos ayudan para poder incluso hacer esas mediciones, ¿no? Miss, en casa yo puedo hacer experimentos. Sí, hay experimentos caseros, pero cuando hablamos de un método científico, vamos a realizar estos experimentos en un laboratorio. Estos experimentos nos van a dar, pues, ¿no? Ciertos resultados. Analizamos estos resultados y podemos concluir cuáles son ciertos y cuáles son erróneos. A eso se le llama validación de la hipótesis. Y la validación de la hipótesis también se le va a tomar, si es verdadera, se le va a tomar con el nombre de teoría. ¿Ya? Si es verdadera, se le va a tomar con el nombre de teoría. Miss, y si es falsa, suceden dos cosas. O la dejas que en la mayoría de veces sucede, que la dejas ahí y ya no quieres, aunque cuando hablamos con los científicos, ellos no descansan hasta construir y poder hacer verdadero lo que estaban planteando. Entonces, nuevamente pasa por una revisión, nuevamente hay una reformulación a través de un experimento hasta comprobar lo contrario, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestros pasos. Hoy nos salió el paso 5 y el paso 6, que vendría a ser nuestra teoría, ¿ya? Ahora, el último paso de todo el método científico es la ley, es el paso 7, el último es la ley. Ahora, Miss, ¿por qué no lo has colocado? La ley está dada, propiamente dicha, sobre una valoración de la comunidad científica. Aquí va a intervenir la comunidad científica. Ley. Validación. Validación por la comunidad científica. ¿Ya? Miss, ¿lo anoto? Claro, para eso lo estoy escribiendo, para que usted lo anote. ¿Ya? Validación por la comunidad científica. Validación por la comunidad científica. Este es el último paso. El último paso. Una vez que ha sido evaluado ya por la comunidad científica, este conocimiento ya se hace 100% verdadero. O sea, ya nadie lo cambia. Nadie, absolutamente nadie lo cambia, porque ya ha sido verificado por la comunidad científica. En cambio, en la teoría, todavía pueden presentarse otros científicos, otras personas que digan, no, lo que usted está diciendo está erróneo. Y puede ser replanteada, reformulada, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda mejorar, o se mejora, o se dice que pueda incluso desplazar, ¿ya? Entonces, recopilamos.
Empezamos con la observación. Esta observación utiliza los sentidos. Aquí vamos a descubrir ciertas características, percibimos cualidades de ese fenómeno. Nos va a dar múltiples preguntas a nuestras cabecitas y estas preguntas nos van a conllevar a la hipótesis, que son las posibles respuestas. Estas posibles respuestas pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Para saber qué es verdadero o es falso, tengo que hacer una experimentación. En la experimentación yo puedo decir si mi hipótesis, ¿no? Lo que he tenido era verdadera o era falsa. Luego, la experimentación me va a arrojar ciertos resultados y que me conllevan a las conclusiones. Estas conclusiones, las que validan la hipótesis, las que son verdaderas, se les conoce como teoría, porque ya es cierto. Pero las que son falsas pueden ser nuevamente pasadas a hacer una revisión, una refutación, nuevamente una experimentación, ¿ya? ¿Para qué? Para que puedan discernir esas cuestiones que tienen y decir, pues no, es 100% falsa, o de repente algo por ahí hubo un error y se convierte en verdad. ¿Ya? Esta teoría puede ser replanteada, reformulada, también. De repente se presenta otra persona y dice, no, refuta a la teoría y incluso la puede desplazar. Cuando la teoría es 100% verdadera, nadie la refuta, pasa a ser evaluada a la comunidad científica. La comunidad científica, sí, es la única, vamos a decirlo así, entidad que se encarga de dar una ley. Y ellos sí te dicen que esa ley ya no se mueve, ya no se cae. Por ejemplo, cuando hablamos de la gravedad, que fue, no, vamos a decirlo, planteada, ¿no? Vamos a decirlo así, por Isaac Newton, ¿no? Cuando se cayó la manzanita del árbol y empezó a estudiarla, han pasado tantos tiempos que la ley de la gravedad, pues se llama ley de la gravedad, así como la ley de la combustión con Lavoisier, han pasado para una verificación, validación en la comunidad científica. Y dijeron, sí, 100% cierto. Existe una gravedad, es por eso que todos los cuerpos son atraídos al centro de la Tierra. 100% cierto que en la ley de la combustión va a surgir, se va a dar por la presencia del oxígeno. 100% cierto. ¿No? Hay cositas así que están dadas. Por ejemplo, hay otra que es la ley de la inercia. También propuesta por lo que es Isaac Newton, un personaje muy importante. Y donde dice que nosotros de repente estamos en movimiento y frena el carro. ¿Hacia dónde te vas? Si frena el carro. De frente. La única que me respondió. El resto no ha viajado nunca en carro. ¿No? La única que me ha respondido. Claro, tienen que responder. Yo estoy en el carro, frena el carro. ¿Hacia dónde me voy? ¿Hacia atrás? Hacia adelante. Sí. Hacia adelante. Puedo salir volando incluso. Hacia adelante. Pero tu cuerpo se va adelante así. O se resiste a ir adelante y pone incluso presión para que no se vaya adelante. Sí, se pone fuerte. Se pone fuerte. A eso se le conoce como inercia. A eso se le conoce como inercia. Es la ley de la inercia. ¿Ya? Así como hay una ley del equilibrio, de la condición del equilibrio. Si no, tu cuerpo estaría chueco, ¿no? Entonces, también. Hay muchas leyes muy interesantes que vamos a estudiar a lo largo de todo el año, pero era simplemente para darte algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a continuar ahora sí con nuestro desarrollo de texto. Abrimos nuestro texto para poder completar, ¿ya? Para poder completar los espacios en blanco según el orden de llamada. Ustedes saben que voy llamando y me van respondiendo. Ahora, aquellos que saben la respuesta, escriban por interno al chat, así como lo han venido haciendo, ¿ya? Así como lo han venido haciendo. Entonces, vamos a ver en la número 1. Sebastián, número 1. Es el conjunto de pasos ordenados
que permite a los científicos dar explicación lógica de un fenómeno. ¿A qué se refiere? ¿Método científico, Miss? El método científico, ¿no? El método científico, justo voy a resaltarlo aquí, recuerda que es un conjunto de pasos ordenados, ¿ya? Conjunto de pasos ordenados. Leonel, ¿cuál es el paso del método científico en el cual hacemos uso de nuestros sentidos? ¿Cuál es el paso del método científico en el cual hacemos este sentido? Muy bien, Jimena, muy bien, Fabiana. ¿Cuál es? La palabra clave, sentidos. ¿Ya? ¿Qué paso es? Comprobación de la hipótesis y a través de experimentos. Leonel no me estaba anotando, ¿ah? Aroni, ¿cuál es la respuesta? Observación. Observación, el paso 1, la observación se da a través de nuestros sentidos. Palabra clave les indiqué. ¿Ah? Muy bien, Vania, muy bien, Sebastián, Aronia, Fabiana, Jimena, muy bien. Seguimos, Vania. ¿Cómo se denomina al paso del método científico en donde anotamos nuestras observaciones? Palabra clave, anotar. También lo dije. Incluso le dije que no tenía exactamente posición, ¿no? No tenía una posición, ¿por qué? Porque lo vamos a hacer en cada parte. Desde el inicio empezamos a hacerlo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Yamil, ¿cuál es la respuesta? Abre, abre. Recopilación de datos. Recopilación de datos o recolección de datos. ¿Ya? No hay ningún problema aquí. Vamos a ver. 4. Paso del método científico en el cual se comprueba la hipótesis. Jimena. Se comprueba ya su verificación completa. ¿Experimentos? En el experimento, sí es cierto, vamos a hacer las comprobaciones, pero vamos a llegar a conclusiones verdaderas y falsas. Pero aquella donde ya el método científico es el último paso. ¿Teoría? El último paso. ¿Ley validación por la comunidad científica? Ley. Ley validada por la comunidad científica. Paula. No está Paula. Cristian. Los dinosaurios desaparecieron por la caída de meteoritos. ¿A qué paso del método científico corresponde? Teoría. Teoría, ¿no? Hasta el momento se tienen estos datos en la cual menciona que los dinosaurios desaparecieron por esto, ¿no? Pero también se ha mencionado que hay ciertos estudios, ¿no? También hablamos de la glaciación, ¿no? La era del hielo, ¿no? Donde la megafauna ya se empieza a extinguir. Entonces, también se habla de ello. A ver, Brian, cuando la hipótesis a nivel mundial, no, cuando comprobamos, perdón, la hipótesis a nivel mundial se convierte en a nivel mundial, la evalúa la comunidad científica, ya nadie lo cambia. Ley. Ley, muy bien.
¿Ya? Ley. Seguimos. Luz. Luz. Todos los cuerpos caen por efecto de la gravedad. Todos los cuerpos caen por efecto de la gravedad. Luz. No anotó. Braulio. Todos los cuerpos caen por efecto de la gravedad. Miss Ley. Ley, muy bien. Ley. Es la ley. Incluso dije la ley de la gravedad. ¿No? Ley. Listo. Hasta aquí nos vamos a quedar. Hasta aquí nos vamos a quedar con nuestro texto. ¿Ya? Regresamos en un ratito para, ¿ya? Y ahí respondo, Jimena, lo que me has preguntado. ¿Ok? Miss. Listo. Nos vemos. Bye. Miss. Miss.